La frontera entre el discurso histórico y el de ficción, las propuestas humeanas. En primer lugar, hablaré de quién fue David Hume. Nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Reino Unido. En 1722 entró en el Colegio de Edimburgo. Estudió leyes por petición de su familia, aunque siempre había tenido más afinidad por la filosofía. Tras su estadía en Bristol y una breve tentación de iniciación al comercio, en 1734 viaja a Francia para dedicarse al estudio y composición de su tratado sobre la naturaleza humana. Con 26 años acabó de redactar su tratado sobre la naturaleza humana tras su regreso a Londres y se publicó en 1739. Sus obras más notables fueron Tratado de la naturaleza humana, Investigación sobre los principios de la moral, Investigación sobre el entendimiento humano. Fue un filósofo, historiador, ensayista, economista y escritor. Las teorías humeanas de la memoria y la imaginación incitaron varios trabajos analizándolas. La mayoría de los comentadores coincide en que los logros de Hume al respecto son insuficientes y traen consigo consecuencias epistemológicas de proporciones épicas. Esta situación lleva a los comentadores de las teorías de Hume a perder las esperanzas en encontrar un argumento que pueda apuntarlas. En vez de ello, los comentadores centran sus esfuerzos en encontrar las consecuencias perniciosas que estas teorías han provocado en distintas materias relacionadas con ella. Es sabido que Hume presenta su teoría de la historia en estrecha relación con la memoria, ya que la legitimidad de cualquiera de los hechos que se figuran en el relato histórico se deriva del testimonio de quienes fueron testigos de vista o espectadores del suceso. El recuerdo del suceso garantiza la verdad del testimonio, puesto que la memoria preserva la forma original en que se presentaron sus objetos. Por el contrario, las fábulas de los poetas, plagadas de caballos alados, fieros dragones y gigantes monstruos, son una prueba de la libertad de la imaginación para trastocar y alterar el orden de sus ideas. Esta aparente oposición entre la memoria y la imaginación traerá graves consecuencias epistemológicas en el tratamiento de las condiciones que posibilitan el conocimiento histórico. Una de ellas es el cuestionable criterio de la fuerza y vivacidad con el que Hume distingue aquellas ideas de la memoria que fundarían en definitiva nuestra creencia en cuestiones históricas. De aquí que resulte tan insatisfactoria aún para el propio Hume la distinción entre ficción e historia con respecto al sentimiento que despiertan. Pero libre de las presiones epistemológicas del libro uno tratado, Hume fundamentalmente en el libro 2 olvida las distinciones rígidas entre ambas facultades. Esto nos permite fundar la creencia en ellas en un criterio más firme que el de la mera distinción fenoménica entre recuerdos y ficción. La creencia en el discurso histórico y la falta de ellas en el de ficción se basa en últimas instancias en convenciones epistémicas. La creencia en los hechos presentados por el historiador. ¿Por qué creemos en los sucesos presentados por el historiador? Hume nos presenta dos causas de las cuales se puede inferir una tercera. La primera es la fuerza de las ideas, producida por la memoria de los testigos. Sobre esta razón caerán varias críticas de los comentadores. Este criterio fuertemente psicológico jugaría al menos en el tratado un papel central. Número 2. En la investigación, Hume se inclina por un criterio más objetivo, cuyas reglas aparecen sistematizadas en la sección de los milagros, entendido esto como el método por el cual se llega a la verosimilitud del hecho afirmado. Número 3.
Tiene que ver con la actitud que asumimos ante el discurso de ficción y otro histórico, actitud que debe ser entendida como un acuerdo tácito, intersubjetivo y por tanto público. Hume nos presenta el problema en un pasaje muy citado. Es claro que cuando dos personas comienzan a leer un libro, tomándola la una por una obra de ficción y la otra por historia real, ambas reciben las mismas ideas y en el mismo orden, pero ni la incredulidad del primer lector ni la credulidad del segundo impiden que ambos atribuyan al autor del libro el mismo sentido. Hume también nos presenta la misma situación acerca del estudio de la historia. En esta ocasión, Hume nos relata que había enviado las vidas paralelas de Plutarco a una amiga suya, asegurándole al mismo tiempo que no había en ellas palabra de verdad, desde el principio al fin. Ella las leyó con atención hasta que llegó a las vidas de Alejandro y César, cuyos nombres había oído por accidente. Entonces le devolvió el libro reprochándole por haberla engañado. Ambas situaciones describen el aparentemente paradójico cambio de actitud que asume el lector según él crea que el texto que tiene delante ha sido escrito por un historiador o por un novelista. Debemos apuntar que no hay ningún elemento interno que distinga al texto histórico del de ficción, como lo presupone Hume anteriormente. Por ejemplo, un poeta puede situar sus objetos ante nuestros ojos, por lo que la creencia no es algo que pueda ser provocado por el orden en que se expresan las ideas o el tipo de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que provoca que creamos en lo que el autor afirma? La respuesta de Hume es que nuestra creencia surge porque los hechos narrados en el texto histórico se hayan establecidos por el testimonio unánime de los historiadores. El hecho de que sepamos que el texto histórico que tenemos delante lo escribió un historiador nos condiciona o determina a esperar que las afirmaciones que allí se presentan sean verdaderas. En resumen, si no hay ningún elemento que diferencia el discurso histórico del de ficción, lo que hay que tener en cuenta es la intención o el motivo del autor cuando lo compone. Ejemplo, un poeta no intenta escribir un discurso acerca de lo real, ni pretende que lo creamos, estado contrario al del historiador. Este modo de comportarse el historiador y el autor de ficción es constante y uniforme, adquiriendo sus motivos y acciones una conexión regular. Esta unión entre intención del autor y el tipo de discurso es para Hume tiene la misma influencia sobre nosotros que cualquier operación sobre la naturaleza, de tal modo que nos determina a inferir la existencia de uno por la presencia del otro. Ejemplo, si sabemos que el autor de un libro es un historiador, inferimos sin la menor vacilación que el discurso que se ocupa ahí es versa de lo real. Estos principios a los que me refería anteriormente y que se derivan de la experiencia que hemos tenido como humanidad nos lleva a depender de la veracidad del historiador. Sin tal dependencia, la historia no sería posible. De este modo, el historiador se encuentra sujeto a determinadas reglas de carácter normativo que regulan su actividad. Estas reglas, al igual que todas las reglas, para Hume, se derivan del hábito y las experiencias, y nos permiten juzgar las actividades del historiador de un modo más constante, puesto que lo miramos desde un punto de vista estable y general. Esta convención o acuerdo define los límites de la aplicación de las reglas, de manera tal que nos permite identificar un texto como un poema o una historia. En primer lugar, acordamos que el historiador tiene la intención expresa de afirmar la verdad de lo escrito, como lo dice Hume. En segundo lugar, creemos que el historiador está en la posición en la que puede dar pruebas de la evidencia de lo afirmado en su libro, ya sea considerando los testimonios contrarios, el carácter y el número de los testigos y el modo de dar su testimonio. Y por último, confiamos en que el historiador crea en lo que relata y que no lo guía interés alguno en engañarnos, especialmente porque si lo hace, se habría expuesto a la burla de sus contemporáneos. Así esperamos que de cualquier persona que intente escribir un libro de historia se acomode a las reglas anteriores, y si encontramos que falla en alguna de ellas, afirmamos que sus proposiciones son falsas o que sus argumentaciones son defectuosas. La actividad del historiador se encuentra marcada por este conjunto de reglas, de las que el lector también hace parte, al abordar un texto como un texto histórico. En otras palabras, el lector de una obra de historia sabe que el autor de la misma ha de haber respetado las condiciones que reglamentan su actividad.
Este acuerdo o convención del que participa tanto autor como lector define las condiciones que posibilitan que origine nuestra aprobación epistémica del discurso histórico. Y es por eso que cuando leemos un texto que sabemos que ha sido escrito por un historiador, creemos en los sucesos relatados y ubicados en un lugar y en un tiempo determinado. Es decir, las ideas son sentidas de modo diferente. La experiencia nos dice que este tipo de personas deben ajustar su actividad a ciertas reglas si pretenden recibir el nombre de historiadores. El principio general de este acuerdo que rige para el discurso histórico es que las palabras, el texto, despierten en nosotros ideas que se correlacionen con el mundo. Esta convención es rota en ficciones, y creo que el resultado insatisfactorio que Hume obtiene de la descripción de la experiencia que vive el lector de ficción se debe en parte a la confrontación defectuosa entre ficción y mentira. En un primer momento, Hume parece no distinguir entre un autor de ficción y aquel que meramente miente. Nunca nos proporcionará satisfacción alguna la conversación con quienes han adquirido el hábito de mentir. Aunque los poetas sean mentirosos de oficio, se esfuerzan en todo momento por hallar aire de verdad a sus ficciones. Parecía que ser poeta o mentiroso fuese la misma cosa. Sin embargo, unos párrafos más adelante Hume agrega: los autores trágicos toman prestadas a sus fábulas o al menos los elementos de sus principales personajes de algún conocido pasaje de la historia, y no hacen esto para engañar a los espectadores. Lo que distingue las ficciones de las mentiras es que el autor de las primeras participa de una convención diferente que le permite escribir algo que él sabe que no es real, aunque no tiene la intención de engañar. Por lo tanto, el lector, como autor del texto de ficción, saben de antemano y a primera vista que los incidentes que allí se desarrollan deben ser entendidos como producto de la imaginación. Por el contrario, el mentiroso intenta hacernos creer que lo que dice es cierto, aunque esto viola a sabiendas los principios de cualquier discurso con pretensión de realidad, el histórico incluido. A pesar que sabe que su discurso no está conectado con nada real, lo expresa de igual manera como si estuviera buscando nuestro asentimiento. Se opera un corte entre el discurso ficticio y el enlace con el mundo que rige la convención que regula lo verdadero. En este caso, observamos que estas ficciones no están conectadas con nada real, y esta observación la que hace que nos prestemos al discurso de ficción, pero a la vez hace que sintamos las ideas expuestas en este contexto de modo diferente al discurso histórico. Aquel que lee un discurso de ficción se presta a unas reglas completamente diferentes a comparación del discurso histórico. Este enlace con el mundo real, que debe respetar el discurso histórico, no debe ser entendido como la conexión entre el testimonio y la realidad, más bien debe ser entendida como el producto de inferencias que pueden ser más o menos probables según sea la conformidad entre el testimonio y la experiencia. Esta inferencia también tiene que ver con la distinción entre los hechos históricos y hechos ficticios, que para Hume el hecho histórico debe tener una relación profunda con la memoria o en los sentidos, pues de lo contrario sería un pensamiento quimérico, impuesto o infundado. Entonces no existiría ni creencia ni evidencia. Los historiadores se ocupan de los sucesos que fueron en un principio observados y recordados, mientras que los poetas y autores de ficción se ocupan de sucesos inventados en sus narraciones. Es fácil observar que la naturaleza está allí totalmente alterada. Entonces memoria e imaginación desempeñan funciones distintas con relación a la historia y a la ficción. En cuanto a la ontología del discurso histórico, la imaginación no desempeña ningún papel en la historia. La memoria es la fuente primordial de los sucesos históricos, puesto que su función es preservar la forma original en que se presentan los objetos. Sin embargo, algunos trabajos de ficción presentan objetos no ficcionales, una cierta mezcla entre verdad y falsedad. Dentro del sistema poético, el autor se refería a lugares o eventos reales, intercalándolos con referencias ficticias, haciendo así posible que tratemos a la ficción como una extensión de nuestro conocimiento fáctico, es decir, a nuestro conocimiento del sentido común.
Más allá de la naturaleza de la clase de los eventos de que se ocupan los historiadores y los autores de ficción, y en la que la memoria y la imaginación juegan roles distintos, Hume marca un punto de convergencia para la colaboración de ambas en el discurso histórico, lo cual conformaría la coherencia del relato. Hume reconoce la imposibilidad de escribir la historia basada punto por punto en los testimonios derivados de la memoria y los sentidos, dado que el historiador debe reconstruir la serie de acciones en su orden inicial. Intenta en su relato tratar cada eslabón de la cadena, sin embargo encuentra blancos que debe llenar, por lo que suple esos blancos por conjeturas de aquello que no tiene conocimiento, y siempre con conciencia de que cuanto menos inconexa sea la cadena que presenta a sus lectores, es más perfecta su obra, y allí es donde la imaginación suplementa los datos imponiendo coherencia al relato. Si la oposición entre la verdad y la falsedad correspondía anteriormente al binomio hecho recordado, hecho inventado, el calificativo de probable o improbable es aplicado ahora a la composición narrativa, cuya unidad se debe a la coherencia que le otorga la imaginación. La actividad de la imaginación no debe ser entendida como la creación de eventos, sino como el establecimiento del cual pudo haber sido el caso a partir de los testimonios de que se dispone.